estado de bienestar. Claro, el apéndice es desigualdad. Se podrían poner varios apéndices al estado de bienestar. El estado de bienestar tiene que ver con la desigualdad. Pero antes estaba hablando, por ejemplo, cuando me estaban haciendo la entrevista de un valor, y los valores, la dimensión axiológica del estado de bienestar es muy importante. Un valor que se traduce en castellano a veces no tan fácilmente, es el achievement, el logro. O sea, nosotros los europeos hemos ido por medio mundo, o por todo el mundo, haciendo cosas, logrando cosas. Ese es un elemento, por ejemplo, que a veces se olvida a la hora de hablar del estado de bienestar. El estado de bienestar sí tiene que ver con la lucha contra la pobreza, la desigualdad, tratar de potenciar la ciudadanía social, que es el último estadio que nos queda en la civilización europea por conseguir. Hemos conseguido la civil, en buena medida, ¿no? La política, las franquicias, resta la ciudadanía social en modo comprensido. Pero en cualquier caso, lo que quisiera decir, a ver, siempre es bueno empezar con las premisas y conceptos de dónde partimos. Definiciones simples y básicas. El estado de bienestar es una invención europea. Esa es la primera máxima con la que hay que partir. Es una cosa originaria del viejo continente. Ahí tenéis una definición de estado que enfatiza lo institucional, lo público, lo estatal, para eso se le denomina estado del bienestar, y que tiene como fines, pues básicamente eso, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y para conseguirlo hace intervenciones en la vida social mediante las políticas sociales. Las políticas sociales son estas intervenciones de los poderes públicos que lo que tratan es de básicamente en primera instancia cubrir lo que se llaman riesgos. ¿Qué son los riesgos sociales? Hay que ser socráticos. A principios del siglo XX, la expectativa de vida en España era de 46 años, hoy casi se ha duplicado. En aquella época era un riesgo social quedarse, ser mayor, porque básicamente no tenías capacidad de subsistencia en el momento que dejabas de trabajar. Bueno, había mucha solidaridad familiar, sobre todo en estos países nuestros que son muy familiaristas, pero realmente cuando había algún problema de enfermedad, pues solía ser fatal. Un éxito del estado de bienestar sería esa cobertura de riesgos sociales. El hecho de ser mayor después de 100 años, pues claramente da un saldo muy positivo. Entonces, hoy en día el segundo país en expectativa de vida después de Japón, que no es poco. Las políticas sociales intervienen en una serie de ámbitos, en unos más que en otros. Realmente son bastante transversales. Es decir, sería un poco, ¿cómo decir?, restrictivo el considerar que la política social se enfoca solamente a aspectos de la vida de los ciudadanos, porque ahí hay una panoplia de cosas, ¿no? Hablamos de educación, de vivienda, de empleo, seguridad social, transferencias sociales. Bueno, es una palabra un poco para decir pensiones, que por cierto es lo que se lleva la cabeza del león en nuestro estado de bienestar. Hoy en día en España el 12% del PIB se destina al pago de pensiones. Se compara, por ejemplo, con bueno, creo que hay algún dato más adelante. Entonces, esas políticas sociales son los instrumentos del estado del bienestar que hacen que el estado del bienestar funcione, que trate de lograr esos objetivos que hemos dicho de igualdad de oportunidades y de mejora, sobre todo, de las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero también, como se hacía la pregunta en la entrevista previa, es muy reduccionista, esa es la palabra. Considera al estado de bienestar en sí mismo como un deus ex machina que en sí mismo lleva a cabo
mediante las políticas sociales esos fines, ¿no? El estado del bienestar interactúa con la sociedad civil. Y sociedad civil con o sin ánimo de lucro, y sobre todo en algunos países con la familia. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un país que es muy familiarista. Eso está cambiando dramáticamente. No sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, pero hasta ahora la familia, que es un eufemismo para decir también las mujeres, son las que han hecho posible en ese welfare mix tapar muchos agujeros de cuidados, de procura de esa situación vital de los miembros de la familia. Entonces, el welfare mix a mí me parece que de alguna manera en su producción de bienestar y en su distribución se tiene que considerar el conjunto de todos esos factores. O sea que no solamente es el estado de bienestar, quizá el estado de bienestar es el pivote, lógicamente, por regulación, por capacidad presupuestaria, pero siempre tiene que contar con esos otros elementos. Si veis el caso, por ejemplo, de España, el esfuerzo es enorme. El esfuerzo que hemos hecho nosotros en España, ahí está, creo que está, sí, está marcado en rojo. Veis que desde la época del franquismo, el tardofranquismo, el 65, los ingresos fiscales eran apenas un 15% del PIB. Hoy en día, bueno, esto es hasta antes de la crisis. Yo utilizo todavía cifras antes de la crisis, porque claro, la crisis, la gran recesión, ha venido a complicar mucho las series temporales, es decir, hay mucho estocástico, como dicen los estadísticos, es decir, que hay muchas fluctuaciones que no son respetuosas con lo que podría ser los flujos de las series, ¿no? Entonces, hasta la gran recesión sí se puede mantener una cierta, comparabilidad, conmensurabilidad. Y veis que en el 2008 en España, bueno, es que más que duplicado, llegamos al 33,3. Bueno, eso parece que podría ser una cosa, bueno, ¿no? Eso es un salto cuántico, realmente cuántico. Es un esfuerzo enorme el que ha hecho un país como el nuestro, ¿no? Claro, diréis, Dinamarca, Suecia, los sospechosos habituales, pues claro, están en el 46 y el 48, ¿no? Casi están a la mitad de lo que es el PIB, es ingresos fiscales, ¿no? Ello explica también que tienen más margen de gasto social y que sus, por ejemplo, estados de bienestar pues son muy generosos, son mucho más generosos que en otros países, ¿no? No es que, digamos, las directrices y sus principios basilares en cuanto al funcionamiento sean diferentes de otros países. No, lo que sucede es que, bueno, vamos a ver, socráticamente, un chico cuando acaba la universidad, pues se tiene que salir de casa de los padres. Y entonces, claro, porque si no eres un friki. Como bien es sabido, en España todos queremos ser no solamente de primera división, todos queremos jugar la Champions League. O sea, si no jugamos la Champions League, entonces ya eres un poco... eres de segunda división, no hay nadie que quiera ser, ¿no? Entonces, si veis esa tabla, que es el FIS, que también acaba en el 2008, antes de la gran recesión, los españoles lo que quieren es un estado de bienestar, 3/4 partes lo quieren total. O sea, no nada de... podría ser un poco... el Estado es el responsable de todo y te tiene que facilitar todo. Habría unas opciones más, digamos, por así decirlo, liberales en el sentido tradicional de que, bueno, oye, vamos a ver, los responsables del bienestar son los individuos, son los ciudadanos y son los que tienen la obligación de valerse por sí mismos, ¿no? Que es un poco esa perspectiva. Pero es claramente como que aquí vamos a la Champions League y a ganarla. El Estado tiene que cubrirte todo, y te tiene que ayudar a solucionar todos tus problemas. Es una cosa un poco característica, no solamente en el caso del Estado, sociología sociotrópica, es decir, que pensamos que todo el mundo piensa que tenemos que tener eso.
pero luego aplicarlo cada uno a su propia esfera de decisión individual, eso ya es harina de otro costal. Pero en cualquier caso, esta tabla lo que validaría es la legitimidad del estado de bienestar en España. No es una situación, digamos, que sea extraña, foránea, impuesta. No, es una institución que es ampliamente respaldada y legitimada por los ciudadanos. Y ahí veis, por ejemplo, la diferencia. Antes hablaban de Estados Unidos y de la Unión Europea. Aquello que decía lo del Go West, no del Pioneer. Es una cosa que cuando se hace una pregunta, es una pregunta que se hizo hace algunos años. No se ha seguido la serie, pero yo la suelo utilizar en mis clases porque es bastante explícita, ¿no? Por ejemplo, veis el segundo, el gobierno. Cuando aquí se habla de gobierno se está hablando de Estado, porque los americanos utilizan mucho lo del government, pero se están refiriendo realmente al Estado, lo que nosotros consideramos un Estado. Big government es DC, y DC es el Estado. Bien, el gobierno debe ser responsable de la reducción de las diferencias de renta. Pues claro, la diferencia entre ambos lados del Atlántico es claramente notoria, ¿no? Incluso el que más aquellos parámetros que se acercan más, que el gobierno deberá ser responsable de procurar empleos para todos los ciudadanos, pues bueno, hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que aquí sí existe una cierta mentalidad estatalista. Yo, por razones familiares, sigo últimamente la crisis del ILVA. No sé si os suena esto del ILVA, ¿no? El acero, ¿cómo se dice en español? El acero, ¿no? El acero. Esta empresa que va a cerrar en el tacón italiano, tiene en Taranto, son miles y miles de empleos. Y claro, pues la alternativa que dan es algunos sindicatos poco razonable, es que el Estado se haga cargo de una empresa que es altamente deficitaria, que no tiene capacidad realmente competitiva y que lo único que va a hacer es hinchar el ya poco más hinchable déficit italiano, que creo que está en el 134% del PIB. Bien. En cualquier caso, el apoyo al Estado, a los poderes públicos, es claramente diverso a ambos lados del Atlántico. Esa es una cosa que siempre hay que remarcar, que yo remarco mucho a mis estudiantes. Les recomiendo mucho que vean una película de este tipo, que es un tipo muy singular, un poco exagerado, que se llama Michael Moore, que va con una gorrita y va tratando de buscar los defectos del sistema americano. Desde ahí hay una película que se llama Sicko, que es un juego de palabras con lo de psycho, ¿no? Entonces él habla de los problemas del sistema sanitario americano, que es altamente ineficiente. Bueno, realmente si no tienes dinero para procurarte un premium que te permita una asistencia sanitaria razonable, pues estás condenado a una muerte prematura, y más ahora con los opiáceos. Pero bueno, no quiero yo ahora exagerar, irme por los cerros un poco de lluvia. Hablemos un poquito de los pilares. Se habla de pilares del estado de bienestar como se van a poner más, pero son como los cuatro territorios, digamos, en los que el estado de bienestar en España como en otros países, digamos, actúa. Y ahí tenéis una serie de datos simplemente para tomarlos en cuenta. El estado de bienestar en España arranca en el franquismo. Hay gente que eso no lo quiere decir porque por razones ideológicas o de prurito democrático, pues a lo mejor le parece que eso no podría ser así, ¿no? Pero sí es así. Es decir, hay algunas leyes importantes, sobre todo la de sanidad, que arrancan en el tardofranquismo.
Nuestro sistema es un sistema dentro de la caracterización de los estados de bienestar, siempre hay diferentes tipos, que se llama bismarckiano, en el sentido de que nosotros tenemos una seguridad social contributiva. Tenemos un pool que vamos contribuyendo con nuestros, sobre todo, cotizaciones de trabajo empresariales, que son los que hacen que se paguen los servicios, las prestaciones que recibimos, bien sea como jubilados, como enfermos o como colegiales, ¿no? España, veis ahí, característico es que tenemos un derecho universal a la educación de 6 a 16. Ahora ya se habla, de hecho en realidad no es un derecho el de 3 a 6 como tal, pero en la práctica ya tenemos un 98% de colegiales que de 3 a 6 tienen acceso a la educación. Y ahora más aún se habla de esta idea de hacerlo de 0 a 3. Lo que se habla mucho, el Investment Welfare State, perdonadme que diga estos palabras en inglés, pero lo entendéis bien, ¿no? Que es que hay una corriente de pensamiento que dice que nosotros nosotros los europeos lo que somos buenos es en generar valor añadido a las cosas, por eso somos competitivos. No podemos hacer otras cosas, ¿no? Bajar los salarios no podemos hacerlo, como hacen los neoesclavistas chinos e indios, ¿no? Nosotros no podemos, factor trabajo, no hay nadie que le ponga el cascabel a ese gato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos seguir haciendo Ferrari Testarrosas, podemos hacer cirugía de alto standing para que los sheiks que necesiten esos aparatos vengan a hacérselo a Milán. Es decir, tenemos que hacer siempre valor añadido a las cosas, ¿no? Entonces, esta corriente de pensamiento dice que si ya de 0 años invertimos en una buena educación para los niños cuando se están en esa fase, digamos, de formación cognitiva, pues eso pagará al cabo de los años en capital humano y siempre en una capacidad de aportar mayor valor añadido a todo aquello que producimos, ¿no? Esto se hizo con relación a un proyecto que tuvimos con la Unión Europea para ver si había habido grandes cambios, ¿no? Respecto de lo que eran los inputs de la Unión Europea y del gasto de PIB, ¿no? El cambio ha sido medio, no ha habido grandes. Básicamente lo que ha sido es acomodarse a las modificaciones esenciales, muchas de ellas auspiciadas por la Unión Europea. Veis que hay un gasto público del 5%, del cual 4,5% es... No, perdón, el total es 5%, público es 4,5%. Sanidad. Acceso universal al Sistema Nacional de la Salud. En realidad, como hemos hecho muchas cosas en este país, es por decantación. Es decir, no es que por acumulación. No es que haya habido un plan Beveridge para decir, establecemos el National Health Service en España con esas características. No, lo que hemos ido es acumulando lo que también se conoce en la terminología de las políticas públicas, muddling through, es decir, aportando pues un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces, el resultado final es ese, de que hoy en día hay acceso universal al Sistema Nacional de la Salud. No es tanto un derecho reconocido, porque eso ya es otra cuestión. En fin, es muy importante en este aspecto decir que tenemos, pues sí, se puede decir que tenemos 17 sistemas regionales de sanidad, ¿no? Haya habido una, bueno, se puede decir que las comunidades autónomas han visto en estos sectores una manera también de autolegitimarse, pero eso puede haber creado algún problema. Tengo un colega en mi grupo que está hablando, que está trabajando esos temas, ¿no? Los temas de cómo se pagan entre las comunidades
que no es fácil. Acuerdan entre las comunidades establecer los protocolos que hagan real pues que el acceso en España, viva donde viva, es constitucionalmente debería ser así, tiene que ser el mismo, ¿no? Ha habido una mayor apertura en los últimos años a la gestión privada. Y bueno, ahí lo veis, ¿no? Es decir, la diferencia entre un 9% total, del cual el 6,5% es gasto público. Transferencias de rentas. Ese es no es ya la cabeza del ratón, ¿no? Es la cabeza del león. Es lo que se lleva realmente en términos monetarios, ¿no? En términos materiales, ¿no? Sobre todo las pensiones. Las pensiones, pero en su conjunto, no solamente las contributivas, ¿no? Las pensiones no contributivas, que realmente las cantidades son menores, pero han cerrado bastante lo que nosotros los estudiosos del Estado de Bienestar hablamos del safety net, ¿no? Es decir, aquella red de seguridad en la que el ciudadano alemán al caer se agarra, es decir, no queda al pairo, tiene algo. Tiene las autonomías, por ejemplo, pues hoy publicó un artículo en esta revista, en este diario público, que no sabía yo, porque es más bien podemita, dicen. Yo no soy podemita. Pero en fin, lo que quiero decir es que, y hablaba del, permíteme la dirección, hablaba de que el Gobierno de España y coalición Navalagamella. No sé si vosotros conocéis ese pueblo, es un pueblo que está al este de... y es el único pueblo en el que ayer mi hija encontró los colores morado, en este caso sería Unidos Podemos, en rojo, PSOE, y en el centro tiene un escudo verde, que correspondería al Partido Nacionalista Vasco, porque mi planteamiento es que de cara a lo que se avecina, ese es la única acuerdo que parecería plausible realizar para que en segunda votación el señor Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno, en segunda votación de investidura. Bien, creo que se me ha ido un poco el hilo, pero en fin. Estamos en las transferencias de rentas. Sí, venía a cuento de qué? De que el Partido Nacionalista Vasco no es un partido de izquierda. Nadie podría decir que el Partido Nacionalista Vasco es un partido de izquierda. Es un partido que tiene bastante pedigrí democrático, mucho, por su historia. Y lo que poca gente sabe es que en 1989 estaba en coalición en el País Vasco con los socialistas, y ellos hicieron el plan de lucha contra la pobreza. Fue el primer intento, la primera vez que se hizo una renta mínima de inserción. Es decir, que su carácter cristiano-demócrata, el partido es fundador de la Internacional Cristiano-Demócrata, sí se mostró en ese tipo de política que tiene mucho que ver con el Estado de Bienestar. Por cierto, el Estado de Bienestar nadie lo puede reclamar que sea una cosa socialdemócrata o cristiano-demócrata o liberal. No, las tres corrientes ideológicas han tenido sus aportaciones a lo largo sobre todo del siglo XX. Bien, bueno, ahí veis que el Pacto de Toledo es muy importante. Esta última asistencia extraordinaria, eso fue la gran recesión, lo de los 400, ahora está en 428 euros, ¿no? Es decir, aquel que no tiene nada, ya no, pues tiene un poco... Y bueno, yo pongo ahí 9%. A mí las últimas cifras, claro, todo depende muy mucho de cuando se crece o no se crece. Como últimamente hemos crecido más, entonces el PIB debería ajustarse más al crecimiento, ¿no? Pero sí, yo creo que ahora estamos en el 11-12% de lo que sería el gasto en PIB, ¿no? O sea, es mucho, es lo que se lleva más recursos presupuestarios. Y por último, la Cenicienta. Ese es el velar que a nosotros nos falta por desarrollar. Porque a pesar de que sí hemos hecho la dependencia, pero todos sabemos las dificultades que tiene la dependencia, que no se llega a cumplir del todo,
que las personas se mueren antes de llegar a tener esa prestación, que claro, como se hacía en tercios, como fue el tema de del anterior acuerdo que hubo con los servicios sociales. Se recordará que la Administración Central, autonómica y local llegaban a un acuerdo para tratar de cubrir el gasto de los servicios sociales. Aquí también era un poco, es así, pero claro, cuando no hay dinero o cuando hay que ajustarse el cinturón, mucho me temo que siempre el candidato suele ser la política social, lamentablemente. Digamos, aquel que sufre un poco más los recortes. Bueno, hay una palabra que, perdón otra vez el anglicismo, hay unos que hablan del cost containment, es decir, contener el gasto, en que hay otros que directamente dicen, no, esto es retrenchment, esto es que hemos bajado directamente los niveles de gasto. Sí, el grado de cambio que ha habido ha sido alto, porque efectivamente es que antes no había nada en servicios sociales, tenemos muy poco, era básicamente, bueno, yo recuerdo en mi juventud, las diputaciones provinciales tenían beneficencia, tenían cosas de ese tipo, pero realmente no había cuestiones estructuradas. Hoy en día tenemos ya una red de servicios sociales en toda España, que es autonómica, responsabilidad de las... Pero bueno, ahí está. Y por eso sí veis que al final pone que el grado de cambio ha sido alto. Pero claro, el gasto público es un magro 1%. Balance. Yo creo que... yo puedo estar hablando todo el tiempo que quiere hacer, pero yo me imagino que debería ir ya, pues, como queráis, Balance de lo que sería el Estado... En 10 minutos. Perfectamente. De hecho, ya creo que era el de los... No, 10 minutos me viene perfectamente. Mirad, el balance en España, ahí lo tenéis. Hemos consolidado un estado de bienestar, yo creo que relativamente extenso en cobertura. Es decir, en cobertura está bastante cubierto. Lo que pasa es que la intensidad protectora es baja. Es más baja en comparación con otros estados de bienestar. Lo que comentábamos antes, uno en Francia tiene un niño, la pareja, y no solamente sabe que en el pueblo más perdido del hexágono hay una guardería, sino que es que además recibe una prestación por paternidad y maternidad. Eso es lo que digo yo, intensidad. La intensidad es mejor. Aquí pues no es la misma, ¿no? Pero sí se cubre bastante lo que sería el conjunto de la ciudadanía. Hay una cierta tendencia a la privatización y al desplazamiento hacia la familia y hacia el ciudadano de los costes de bienestar. Pero esto ha sido siempre así, pero yo creo que está cambiando bastante, ¿no? Porque la familia está en un proceso de una gran transformación. Lo que pasa es que es invisible. Muchas veces pensamos en eso, es casi invisible, ¿no? Es decir, el promedio de... las mujeres en promedio para tener el primer hijo están ahora casi en 34 años. Eso es tremendo. Y tienen uno. Y se acabó. Yo cuando era un niño que salía del boulevard en Francisco Silvela, era un boulevard en aquella época, a jugar al clavo. Todas las familias, o sea, todos eran familias numerosas. O sea, no había nadie que no tenía cuatro o cinco, nosotros somos 5. Bien. Yo creo que el cambio de la familia hace bastante impensable que las familias, sobre todo las mujeres, sigan echando una mano tan grande para el mantenimiento de esa parte del welfare mix, o sea, esa parte complementaria. O sea, las autoridades públicas dicen, bueno, ¿para qué nos vamos a gastar en políticas sociales de la familia? Si ya la familia lo hace por sí misma, ¿no? Es una manera como muy sencilla de quitarse el problema. Vamos adelante. Bueno, sí. Al final, esta definición de cómo sería nuestro sistema es universal. Es cierto que es universal. O sea, no es que es incompleto, fragmentado. Las personas que no
se incluyen, lo pasan mal o tienen dificultades para incluirse, sobre todo las que tienen esos déficits sociales. Y luego, hablando de la desigualdad, sí persiste tasas de pobreza y ha habido un incremento de la desigualdad durante la gran recesión. Yo tengo un buen colega, Luis Ayala, que es catedrático en la Rey Juan Carlos, que él dice un poco es que ha habido un gran salto. Él aplica coeficiente Gini, otra serie de indicadores. Yo no lo creo que haya sido tan exageradamente... hay que ser cuidadoso con las palabras. Grande el aumento de la desigualdad. Pero sí es cierto que, sobre todo en las clases más subordinadas, esa desigualdad se ha hecho sentir y mucho, ¿no? Por lo menos los datos que tenemos así nos lo indican. Adelante. La axiología, importantísima. Eso es lo que hace que exista el estado de bienestar. En el momento en que pensemos que el estado de bienestar es algo que no nos interesa, pues dejará de existir. A pesar de que, claro, los modelos alternativos lo que quieren es cargarse lo que sería el modelo de remercantilización individualizada anglo-norteamericana, perdonad por el palabrajo, y sobre todo el neoesclavismo emergente asiático. Los europeos, esto es un gran proyecto que tuvimos con el European Social Survey. Bueno, los europeos esperan que su estado de bienestar proteja al individuo y la sociedad de los efectos perversos del mercado. Aquí tiene una cuestión, reducción de las desigualdades generales por porque el mercado por sí, es la característica suya, genera desigualdad directamente. Y que hay al menos unos ingresos dignos de aquellos que no puedan obtenerlos en el mercado. Había varias cosas. Entre todos los países europeos había una coincidencia, por ejemplo, en el tema de los mayores, que es curioso, porque ahora parece que se está dando al revés, ¿no? Los mayores siempre han tenido una gran empatía por parte del resto de la población, ¿no? Entonces, ahí en los datos lo que viene a decir que todos los países europeos tienen medidas sobre eso, al 2,5, que es porque en una escala de 2 en una escala de 0 a 4, es decir, ya la mayoría de los europeos siente empatía por los mayores, en todos los países. No hay outliers aquí, o sea, aquí es una cosa que es transversal. Esa fue una de las primeras cosas que nosotros pensábamos encontrar más de este tipo de... No lo encontramos tanto, pero bueno, el igualitarismo también es cierto que todos los países tienen medidas sobre eso a 3. En este caso era de 1 a 5, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, como si veis ahí, países que tienen fama de ser muy igualitaristas, Suecia, pues tienen porcentajes menores al de España. Que esa es la típica pregunta que hago a los estudiantes, y se quedan un poco como confusos. Es que precisamente en aquellos países que se ha logrado mayor igualdad no tienen tanta necesidad de mayor igualdad, mientras que aquellos que han sido más desiguales, sería el caso de España, sí es más plausible encontrar un mayor deseo de igualdad, ¿no? Si veis los diferentes coloridos que hay en la diapositiva. Y bueno, aquí llegamos al nudo coordinado de la cuestión. El estado de bienestar es una institución cara, muy cara, y se hace posible en buena medida por el principio de la progresividad fiscal, es decir, el que más tiene que pagar más. Y claro, eso pues los partidos lo llevan muy mal, porque ningún partido que yo sepa lo dice de una manera directa y clara de que hay que pagar más, en ese sentido, ¿no? De que los que más tienen lo camuflan, lo medio, en fin, pero es que es así. Mirar también de unos colegas americanos, ahí lo tengo, unos colegas americanos que vienen aquí a hacer un estudio. Fijaros la diferencia que hay con Estados Unidos.
casi el 50%, el rico y el pobre tendrían que pagar. A la pregunta, imagine que una persona rica y pobre posee $1 cada una de ellas, ¿cuántos impuestos deberían pagar del dólar? El rico paga 60, 30, tal. Hay una opción que es el rico paga el 30%, 30 centavos, y el pobre 30. O sea, ese es el 50% de los americanos piensan que es así. O sea, que Rockefeller, si tiene 200 millones, pues tiene que pagar 30. Y el pobrecillo que está ahí pues en un car wash y le pagan al día pues $20, pues tiene que pagar 30. Eso sí que es realmente una cosa que distingue las dos partes del hemisferio occidental. Nosotros en Europa todavía seguimos siendo bastante solidarios, pese a las SICAP y otros mecanismos que evitan que los que tengan más pagasen más, pero sí aceptamos que, bueno, que el que más gana pues tiene que pagar más. Y eso es bastante importante en los estados de bienestar como filosofía, no solo tanto como recaudación fiscal, que lo es, claramente que lo es, aunque todos sabemos que realmente el nudo gordiano ahí está en las clases medias, que no se pueden escapar de la imposición, que ya está muy embedded, o sea, ya está muy sujetada, ¿no? Bien, creo que sí, yo creo que voy a acabar. Nuevos ricos sociales. ¿Qué quiere decir nuevos ricos sociales? Pues que ahora han surgido, el Estado ha tenido éxito, pero hay nuevos ricos sociales. Problemas, equilibrar el trabajo remunerado y las responsabilidades familiares. Una vez más, el tema de la familia. En países familiaristas como el nuestro es muy importante. Bueno, ya lo podéis leer ahí. ¿Qué sucede? En España, este es el tema clave. Veis que también está en rojo. Edades 25-58, edades de procreación, que es decir, en las que las mujeres realmente tienen más. Pues veis que desde el 76, esto es la tasa de actividad. Pues ha pasado de un 30% a un 77%. O sea, es que esto es más que cuántico, ¿no? Siempre antes de la gran recesión 2009. O sea, casi 50 puntos se ha incrementado en ese periodo la tasa de actividad laboral femenina en España. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, las supermujeres, yo he escrito ese concepto de supermujeres, aquellas que pueden realizar no solamente todo en casa, porque lo hacen todo en casa, bien del abuelo, cocinan, esos cocinaban antes, estas ya están desapareciendo claramente, sino que lo hacen todo. Es que además entran en el mercado laboral formal y no se querían quedar como las holandesas con tiempo parcial, ¿no? Querían un trabajo completo, porque era la única garantía de que no fuesen despedidas inmediatamente en cualquier situación de regulación de empleo. Entonces, esto es un tema muy, muy, muy importante de cara al futuro. Y yo me paro ahí, que creo que me pasa un poquito, pido disculpas, pero es que soy un poco incontinente a veces.